a veces cuando uno escucha economía o escucha finanzas en general, después yo me especialicé en finanzas y tú escuchas estos términos y dices, no, pero es que las matemáticas, las estadísticas, yo eso no lo voy a entender, y la verdad es que los fundamentales son mucho más sencillos. Esto es análisis de decisiones en condiciones de escasez. Y eso para mí fue clave, o sea, entender que lo que yo iba a estudiar era eso, fue como que, okay, yo siempre le tenía miedo a las matemáticas en ese momento, y entonces yo, no, vale, pero yo esto lo puedo entender en ese momento. Bueno, tú lo sabes, una persona que tuvo muchísima influencia en el programa, que es el profesor Tomás Chacón, interactuaba mucho con nosotros, yo a su vez interactuaba con otros estudiantes universitarios, pero eso fue como un gran catalizador. Fue como que, bueno, yo quiero esta ciencia de las decisiones, yo la quiero entender mejor, eso es lo que, digamos, me habilita el paso al pregrado en la Universidad de Carabobo. Y tú como profesora, además de una manera muy pedagógica y didáctica, sé que lo transmites porque así como te estamos escuchando se entiende perfectamente. Y si hay algo que tiene los principios de la economía de mercado basados en la Escuela Austríaca de Economía es que no tienen matemática. Es correcto. Entonces, porque vas entendiendo la parte conceptual de una manera muy sencilla. Y además, Sandy, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a Se Dice Podcast, el podcast que quiere transmitir ideas que contribuyan al florecimiento humano, a la dignidad de las personas y a construir su prosperidad. Hoy en nuestro Se Dice Podcast tenemos a una invitada. Siempre todos nuestros invitados son especiales, pero Sandy particularmente la queremos mucho, la respetamos mucho porque empezó con nosotros desde que era estudiante de la Universidad de Carabobo, de Economía de la Universidad de Carabobo, y Sandy pues fue una destacada participante en el programa de Economía para Jóvenes y Niños desde el Estado Carabobo en Valencia. Y además, bueno, hizo su máster en finanzas en el IESA. Tan buena es que la dejaron como profesora y ahora está encargada de coordinar en el Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA el programa Emprendetec. Y de eso vamos a hablar un poco, pero queríamos iniciar, Sandy, bienvenida. Gracias. Sabes que siempre es un gusto tenerte en tu casa. Claro que sí. Se dice Libertad, y sé que esta biblioteca para ti tiene muchos recuerdos, y esta institución, y además queremos que nos cuentes, ¿qué te entusiasmó a ti de hacer tu servicio comunitario o de participar en el programa de Economía para Jóvenes y Niños, y después de ser también facilitadora del mismo, pues? Sí, creo que hiciste un muy buen resumen de esa trayectoria y es loquísimo pensar cómo todo se fue de alguna manera como coincidiendo para lo que al final fue mi decisión de carrera. Tú lo decías como cuando mencionaste mi pregrado en la Universidad de Carabobo, en el Estado Carabobo, pero lo cierto es que antes de estudiar economía yo fui beneficiaria del programa de Economía para niños y jóvenes, y yo estaba en el bachillerato. Y esa primera interacción con la economía me ayudó a comprender un aspecto mucho más elemental de la carrera. A veces cuando uno escucha economía o escucha finanzas en general, después yo me especialicé en finanzas, y tú escuchas estos términos y dices, no, pero es que las matemáticas, las estadísticas, yo eso no lo voy a entender, y la verdad es que los fundamentales son mucho más sencillos. Esto es análisis de decisiones en condiciones de escasez. Y eso para mí fue clave, o sea, entender que lo que yo iba a estudiar era eso, fue como que, okay, yo siempre le tenía miedo a las matemáticas en ese momento, y entonces yo, no, vale, pero yo esto lo puedo entender en ese momento. Bueno, tú lo sabes, una persona que tuvo muchísima influencia en el programa, que es el profesor Tomás Chacón, interactuaba mucho con nosotros, yo a su vez interactuaba con otros estudiantes universitarios, pero eso fue como un gran catalizador. Fue como que, bueno, yo quiero esta ciencia de las decisiones, yo la quiero entender mejor, eso es lo que, digamos, me habilita el paso al pregrado en la Universidad de Carabobo. Estando en la Universidad de Carabobo me empiezo como a ilusionar con la idea de las finanzas, y bueno, finalmente eso es lo que me lleva al IES. No, pero qué bonito además esa introducción tuya de cómo te compenetras con el programa, porque es el tema de, bueno, las decisiones. Y las decisiones son personales, pero este programa y esta materia o esta disciplina, que es la economía de mercado, te ayuda a vislumbrar ese espacio donde de verdad cuáles son mis decisiones más claves para mi vida, para desarrollarme, para crecer y lograr la prosperidad, ¿no? Y porque te enseña a que el valor
es subjetivo, te enseñan que el conocimiento es disperso, ¿no? Sí, muchísimas cosas que cuando tú las contrastas, claro, cuando uno si tienes, no sé, 15 o 16 años, por supuesto no llegas a ese nivel de abstracción, pero una vez en el que ya estábamos en la carrera y en mi desempeño profesional, yo todavía uso mucho de las analogías que aprendí para enseñar a gente que tal vez nunca ha escuchado esto. Entonces, bueno, ¿qué significa tomar decisiones en condiciones de incertidumbre? Bueno, que no tienes toda la información. En general, la vida, el cotidiano va a ser de tomar decisiones en condiciones de incertidumbre. Tú nunca tienes la información completa ni perfecta. Entonces, ahí jugamos un poco con lo que te dice una teoría de mercado, con el modelo teórico y lo que es la realidad. Y cuál es la aplicabilidad práctica de lo que yo aprendí en ese momento y después de las herramientas que la economía te da para tener primero una vida más, digamos, una vida optimizada, ¿no? Una vida más feliz, Exacto, que al final es una vida más feliz, pero también entender que las decisiones que nosotros tomamos son individuales y tienen una serie de restricciones por las condiciones en donde tomas la decisión. Entonces, bueno, tienes mercados con unas características en donde tal vez el espectro de decisiones es mayor. Exacto. Y mercados con otras características donde el espectro de decisiones tiene más restricciones. Eso, digamos, es también parte de lo que uno tiene que entender. Y tú como profesora, además de una manera muy pedagógica y didáctica, sé que lo transmites porque así como te estamos escuchando se entiende perfectamente. Y si hay algo que tiene los principios de la economía de mercado basados en la Escuela Austríaca de Economía es que no tienen matemática. Es correcto. Entonces, porque vas entendiendo la parte conceptual de una manera muy sencilla. Y además, Sandy, el tema de que sea a través de cuentos infantiles y de las obras de la literatura universal, que esa analogía que tú dijiste, ¿cómo impacta eso a la gente? Eso, la verdad, a mí me ha generado, en primer lugar, a mí me generó muy buena impresión desde siempre que yo interactué con este material y, digamos, cuando fui beneficiaria. Pero cuando me paso al equipo, ¿no? Al equipo ejecutor y tuve la oportunidad de interactuar con los otros facilitadores, fui facilitadora y en el año 2018 cuando ustedes me invitan a formar parte de la revisión de textos, fue también un momento muy significativo. Fue la primera vez que aparecí en un libro. No había aparecido nunca en un libro. Y aparecí en ese libro junto con el coautor o autor, digamos, originario, que es el profe Tomás. Y entonces yo empecé a darme cuenta que esos ejemplos eran ideales casi que para cualquier edad. Entonces yo lo que hice fue empezar a regalarle a algunos amigos que tenían hijos. Es como que, mira, yo creo que tu hijo debería empezar a leer esto para que tenga una idea. Cierto. Pero al final eso se convertía en una actividad madre-hijo, madre-hija, y entonces era una forma como de, bueno, ten esto aquí. Ojo, y muchos de mis amigos eran personas que yo conocía de la maestría, pero volvemos a que más que un concepto basado en una decisión, que es lo que tú puedes ver en una maestría, como si tú eres el gestor de un fondo de millones de dólares, muchas de las decisiones que vamos a tomar en nuestro día a día no son así, son mucho más simples. Entonces el tipo de conocimiento que tú necesitas es un poco más directo. No es tan abstracto en ese sentido, y yo lo vi como una oportunidad para difundir ese conocimiento en un entorno más casual. No que no necesariamente sea un aula de clase, que con la aula de clase está bien, pero no todos vamos a ir a un aula de clase a estudiar finanzas. Entonces, bueno, ¿cómo haces que los elementos fundamentales estén en todas las conversaciones? Y yo creo que a través del material, como se ha trabajado aquí, de una manera muy efectiva. Yo creo que es como único, ¿no? Sí. Ese mecanismo de transmitir una disciplina tan difícil compleja, y tan compleja, ¿no? Sí. Que ustedes después pues la hacen mucho más fácil y sencilla para los públicos a quienes se dirigen, pero hacerlo con esas metáforas de los cuentos infantiles y de transmitir pues que el Principito te representa pues los derechos de propiedad y bueno, y los niños lo van captando y lo entienden, ¿no? Sí. Y en ese sentido, pues vamos a pasar al otro tema que también tú manejas muy bien, aparte del de finanzas y de economía, que es el tema del emprendimiento, porque ese programa enseña también, no solamente el tema del emprendimiento como tal, sino también las características de la empresarialidad, ¿no? Que al final, si tú cuando crezcas, te desarrolles, estudies, etcétera, quieres ser empresario, bueno, para ello tienes este tipo de cosas que tú nos vas a explicar. Bueno, puedes empezar como emprendedor, pero ya cuando tu emprendimiento es sólido y formal, pues ya tú eres un empresario. Entonces ahí hay que darle un poco la vuelta. Sandy coordina, como les dije al principio,
Emprendetec, que es un programa de formación que tiene el IESA. Ya ella nos va a contar precisamente en qué consiste, y en qué se caracteriza, por qué es tan interesante, y el tema de la tecnología como un ente disruptivo entre todo lo que está pasando en el mundo en este momento, porque de verdad que estamos arropados por la tecnología, la inteligencia artificial, la velocidad, el conocimiento, el internet de las cosas, que de verdad hay que montarse en esa ola, porque si no nos quedamos tanto las personas un poco más grandes y los jóvenes, cómo afrontan eso. Entonces cuéntanos qué es Emprendetec, qué es un emprendedor, precisamente cuáles son las características. Yo me autodenomino emprendedora intelectual, ¿no? Ya bien. Intellectual Entrepreneurship. Nos llamamos los que manejamos este tipo de think tanks que promovemos ideas y cambios y desarrollo y destrucción creativa, que de eso también vamos a hablar, porque yo creo que eso donde tú estás tiene mucho que ver. Y a propósito de Schumpeter, que fue el iniciador de este término, los nuevos premios Nobel de Economía, que también me gustaría que contaras un poquito después, cómo introducen otra vez el término, porque es relevante, muy disruptivo. Es muy bueno esa conversación. Yo creo que todas las conversaciones que he tenido en días recientes que están de alguna manera iluminadas por este evento, ¿no? Que fue la condecoración o el reconocimiento del premio Nobel de Economía, del premio Nobel de Economía. Fueron tres profesores, correcto. Es muy relevante para esta conversación por lo siguiente. Vamos a explicarlo desde el principio, como tú me lo sugerías, empezando por qué es un emprendedor y qué es Emprendetec. Convencionalmente, lo que se puede conseguir en la literatura acerca de emprendedor, y sobre todo en este caso la literatura de naturaleza anglosajona, es la que predomina. Y la forma en como algunas palabras son interpretadas en el idioma inglés, cuando tú las llevas a la traducción al español, necesita muchas más palabras para explicarse. Y yo creo que entrepreneur, que es emprendedor, es una de esas palabras que necesitas como mucho más contexto para entenderlo en español. ¿Cuál es el contexto que sería relevante en este caso? Digamos, una persona que con recursos muy limitados, donde nada más pudiera ser sus redes de contacto y su talento original. Estamos hablando de que los emprendedores más destacados o los que son reseñados convencionalmente en los medios de comunicación son emprendedores que arrancan sin financiamiento significativo. O sea, pueden estar arrancando con su propio dinero, pero no estamos hablando del presupuesto de investigación y desarrollo de una corporación, ¿sí? Estamos hablando de cosas mucho más acotadas. Entonces tenemos una persona con una gran orientación a la ejecución y que no. Entonces esos dos elementos combinados, más la obsesión con resolver un problema de manera novedosa, son los elementos típicos que ayudan a describir un emprendedor. Y tú puedes, al final, esto que acabo de decir, cuando tú lo llevas a la práctica, la gente no es que tiene o no tiene talento, no es que tiene o no tiene recursos, o sea, no es blanco y negro, sino que es un espectro hay un espectro de combinaciones. Entonces tú encuentras eso, pues te encuentras que hay personas que tienen mucho talento, pero tal vez sus redes de contacto son más limitadas, y su financiamiento es escaso. Pero eso no quiere decir que no sea emprendedor, solo que está tal vez en unas condiciones que no son todavía las óptimas para escalar. Entonces, ¿qué hace un programa como Emprendetec? Como lo puede hacer cualquier programa de apoyo al emprendimiento en la región. Emprendetec es un programa que habilita al ecosistema local, en este caso el ecosistema venezolano, para que haya mejores condiciones para todos los emprendedores y poder potenciar ese talento natural o esa iniciativa que ellos tienen. Entonces, ¿cómo lo implementamos desde el IESA? Desde el IESA identificamos 4 pilares, por llamarlo de alguna manera, que podrían ser como los grandes soportes de una iniciativa emprendedora para que pueda avanzar con potencia. El factor educativo, en donde están los programas de formación que tiene el IESA, y el programa, antes de nosotros lanzar Emprendetec, nos encargamos de tener un programa de formación de mentores que pudieran acompañar a estos emprendedores en etapa temprana para tener una cierta cultura de trabajo compatible con lo que la industria tecnológica demanda, que en este caso lo que la industria tecnológica demanda, como tú bien lo decías, Rocío, es velocidad y capacidad de adaptación
pero muy rápida. Entonces, nuestros mentores juegan ese rol allí porque muchos emprendedores en ecosistemas en etapa temprana, como es el ecosistema venezolano, muchos emprendedores, antes de ser emprendedores de base tecnológica, necesitan pasar por un proceso de transformación digital. Entonces encuentras muchos emprendedores, eso es muy común, que de repente lo que tienen es una venta de cosas físicas, entonces tazas, vasos, camisas, o sea, y eso es un emprendedor, yo no digamos, no le quito el mérito en nada, pero ¿cómo haces tú que esa operación sea más eficiente? Y ahí puedes integrar tecnología. Exacto, entonces eso es algo con lo que nosotros hemos estado trabajando también, digamos, no es el emprendedor tecnológico no es solamente un emprendedor que hace aplicaciones, que hace aplicaciones o desarrollos de web o ese eso tipo está de muy cosas. bien y también o forma parte, pero nosotros creemos que al final todos los emprendedores y todos los emprendimientos tienen una oportunidad con la tecnología y eso es donde lo queremos acercar. El otro pilar es el pilar de la red de emprendedores venezolanos en tecnología, donde vemos que el emprendedor venezolano que está en otro ecosistema puede ayudar al emprendedor local con la referencia a qué está pasando en otros mercados. Entonces a mí siempre me gusta, para tener un ejemplo muy claro, en algunos ecosistemas, digamos el ecosistema norteamericano, tú dices, bueno, una iniciativa como Uber ya no sería novedosa en Estados Unidos, porque ya está, eso es una compañía con escala masiva, etcétera, etcétera. Pero antes de que aquí tuvieras los grandes jugadores del sistema equivalente a Uber, no había. Esto era un mercado totalmente cautivo en ese sentido. Entonces, los mercados como es nuestro mercado local, que tienen muchas restricciones y donde es difícil realmente emprender, son mercados en donde la iniciativa empresarial no tiene que ser necesariamente nueva en términos estrictos. Ni original, porque si funciona en otra parte, exacto. O sea, ¿por qué no puede funcionar aquí? Las buenas ideas son para copiarlas, yo estoy de acuerdo con eso. Y a mí me gusta siempre decir como no tiene menos mérito, porque hacerla funcionar es un reto grandísimo. Entonces, yo creo que las 3 o 4 grandes disrupciones que han ocurrido en Venezuela, ride sharing, que es el equivalente a Uber, hay varias, delivery última milla, hasta la casa, hay varias. Ninguna de ellas es la primera en el mundo, pero no importa, porque igual tuvo un efecto positivo aquí, le dio trabajo a la gente. Y beneficio a la sociedad. Pues. Es correcto. Y la otra que siempre es pague ahora, compre ahora, pague después. De nuevo, no es la primera, ese concepto no es novedoso en ningún lado, pero ponerlo a funcionar acá es algo que definitivamente le cambió la vida a las personas. Entonces, digamos, ese grado de impacto, nosotros siempre hablamos con nuestros emprendedores están en etapa mucho más temprana, pero aspiramos a que la solución que ustedes van a plantear, dadas unas condiciones mínimas, puedan ser condiciones de impacto masivo. Esa es la aspiración. Eso es lo que se busca, porque sea impacto masivo y que de verdad la gente lo reconozca y se beneficie de ello. Correcto. ¿No? Y que es muy difícil el tema del financiamiento en Venezuela para un emprendedor. Es correcto, y entonces con eso incorporo el otro elemento que tenemos en Emprendetec, que es el tema del financiamiento. Para eso, las redes del IESA siempre han sido, en 60 años de historia, siempre han sido muy buenas para articular recursos para las causas que, digamos, que lo necesitan. Entonces, bueno, así como lo han hecho con las maestrías y con distintos programas, lo han hecho con Emprendetec y hemos logrado algunas cosas con algunos bancos. Pero la verdad es que en el mundo el financiamiento de emprendimientos no se hace a través de la banca, no se hace, eso no es así. Se hace a través de otro tipo de enfoque de inversión, que es el capital de riesgo, dentro del cual está la inversión ángel. Entonces, bueno, nosotros hemos tratado de crear hemos estado sensibilizando a las audiencias que creemos que pudieran funcionar como ángeles inversionistas, explicando un poco cómo son los procesos, entendiendo que algunas compañías de etapa temprana no existen como compañías todavía. Entonces, bueno, ¿cuál es la relación riesgo-retorno de invertir en una iniciativa que todavía es el equipo fundador? No existe la compañía todavía. Entonces, bueno, este equipo fundador tal vez tiene un producto que pueda ser disruptivo, pero al final te estás exponiendo a algo que tiene mucho más riesgo que una acción en el mercado norteamericano. Y tienes que saberlo. Es importante que lo sepas porque también nuestro nivel de cultura financiera es muy bajo. Entonces, hacer ese trabajo es lo que nos
nos ayuda a que si algo sale mal, no se convierta en una mala experiencia, porque al final eso es parte digamos, es parte de la experimento, que si el emprendimiento al final no logra los niveles de tracción o los niveles de monetización que se requiere para ser escalable, no tiene sentido que siga existiendo, pues sería una pérdida de recursos. Claro, claro. Sí, nosotros aquí en CEDICE también tenemos uno de nuestros programas que se llama Centro de Emprendimiento Sociedad Libre, pero ahí lo que tratamos, no llegamos a lo que hace Liesa, por supuesto que tiene una capacidad mucho más grande, sino transmitir formación y sobre todo formación conceptual acerca de lo que es la empresarialidad, lo que tienes que tener el awareness, como lo decía Israel Kirchner, esa perspicacia de saber cuál es el mercado que necesita, que eso también pues lo hacen en la formación que ustedes les dan, y mucho material para que aprendan, ¿no? Sí, desde el punto de vista, porque es nuestra misión, es divulgación y tal. Claro. Pero ese mismo concepto que tú estás contando para captar financiamiento, pues también nos toca a las organizaciones de la sociedad civil, cómo vender estos intangibles que nosotros como organizaciones producimos, pues formación, capacitación, investigación, etcétera, y tienes que pasar por los mismos procesos de dirigirte a una empresa o a una organización que financie y también echarle el cuento, hacer mi pitch, mi elevator pitch, presentar el programa muy bien. Creo que por eso yo te hablaba del intelectual entrepreneur, del empresario intelectual, porque es lo mismo. Pues igual que eres escritor, pues tienes que buscar una editorial que quiera publicar tu libro, pero tienes que vendérselo, ¿no? Todo pasa por ahí. Todo pasa por un proceso de ventas, y siempre se lo decimos a los emprendedores. Venta, y muy importante la forma en que lo hagas, ¿no? Exacto. Además, para los emprendedores, ya hoy en día eso es archirreconocido, pero los ecosistemas de emprendimiento en los países emergentes son tan pequeños que mucha gente no lo sabe. Claro. Entonces, la gente que llega a Emprendetec, la bienvenida a Emprendetec es un pitch de 1 minuto, es un discurso de 1 minuto para vender qué estás haciendo. Porque es lo que te dura subir de un piso a otro en un ascensor. Por eso le dicen, queda fría, yo no sabía que esto era así, ¿cómo es esto? No, bueno, si lo quieres hacer, está bien si no lo quieres hacer en el primer día, porque mucha gente se siente como intimidada, se sienten intimidados, pero la verdad es que es esa capacidad agilidad, de comunicar, ser ágil. Entonces los vamos entrenando con esa intención. Y algo con lo que yo reflexiono mucho con el equipo de Liesa es entender que también estos procesos son de largo plazo. Exacto. Y les digo, mira, algunos de nuestros emprendedores terminarán el programa, obtendrán su certificado, y lo más probable es que no sigan con esa iniciativa, pero no importa, porque la iteración es también muy importante. Entonces es que ellos vayan cambiando digamos, de oportunidad hasta que haya una que tenga el potencial de convertirse en una de escala masiva. La experiencia que te da todo ese proceso que viven con ustedes, y que, bueno, ya han formado una cantidad de emprendedores, que ya muchos son empresarios. Sí, algunos algunos sí, pero bueno, es todo un proceso, como tú bien dices, y no es de corto plazo. No es de corto plazo. De largo. Yo me imagino que a don Ricardo Zuluaga, cuando fundó la electricidad, pues también se buscó a unos expertos y a unos financiadores que lo ayudaran a conformar esa empresa que iba a traer, bueno, claro, todo lo que implica implica el tema energético en el país, y así muchos empresarios, pues cuando fundaron bancos, que empezaron también con pequeños capitales, y bueno, ese capital fue surgiendo y convirtiéndose en lo que son esas empresas de 100 años hoy, ¿no? Claro. Entonces, qué importante eso que estás diciendo, y para que también los que se quieran involucrar en esto no pierdan la fe, no pierdan la esperanza, sino que al contrario, que sigan teniendo, porque el tema de movilidad que tú hablaste, fíjate que necesario se ha vuelto en el país, y cómo se utiliza, pues, el tema también del crédito, que también era restringido, cómo se ha vuelto también en una posibilidad con esto que tú contabas, ¿no? Y bueno, y ahora quiero pasar para que nos comentes, porque yo te hablaba al principio que esta cosa tecnológica tiene mucho que ver con destrucción creativa, pues, cómo lo viejo le da paso a una cosa nueva, bueno, dentro de un mecanismo económico, y tanto que así que los 3 premios Nobel de Economía de este año tienen que ver con ese tema, ¿no? Súper entusiasmados, bueno, y yo te lo comentaba también con este reconocimiento que le dieron a los profesores Howitt, Aguillón y Morik. Si la memoria no me traiciona y no estoy pronunciando mal sus apellidos, porque todos son europeos, pero
efectivamente, y algo súper interesante que tú dijiste también, que es este reconocimiento respalda o valida los aportes de Joseph Schumpeter hace, no sé, 80 años. Bueno, estos 3 profesores elaboran sobre esos conceptos, sobre esa realidad de el progreso tecnológico y la innovación van desplazando algunas cosas y las destruyen y las vuelven obsoletas y ya no se vuelven a usar, quedan por un museo. Pero a cambio, ¿qué obtienes? Obtienes abaratamiento de ciertas, digamos, de ciertos procesos de manufactura, y que ese abaratamiento, esas ganancias de eficiencia masifican el acceso a estos productos y servicios que en definitiva mejoran el nivel de calidad de vida de las personas y de los países. Algo que a mí me gustó mucho de las reseñas que he leído acerca del premio es crecimiento sostenido. Y los estudios que ellos hicieron son de décadas, de siglos. O sea, ¿cómo podemos demostrar que el mundo es mejor durante 200 años seguidos? O sea, una racha de 200 años mejorando la calidad de vida de los habitantes del mundo porque la tecnología lo permite. Entonces, bueno, a veces uno lo dice, hay cosas que pueden llegar a ser más como superficiales, como por ejemplo que todos hoy en día tengamos un celular inteligente en un bolsillo, que es básicamente una computadora, y tú recuerdas, buscas en internet, que hoy es un privilegio. Claro, era un privilegio y hoy es un privilegio, pero lo damos por sentado. Porque, bueno, porque todo el mundo lo tiene, ¿no? Por supuesto que hay lugares en donde el acceso a internet es mucho más restringido, pero cuando tú buscas la reseña de cómo era el internet cuando nació, no era masivo. Las computadoras no eran masivas, los teléfonos inteligentes no eran masivos. Todo eso, en la medida que se fue haciendo masivo, se habilitó a que las personas tuvieran una mejor calidad de vida, pero no solo eso. Entonces, digamos, esa es la perspectiva desde la tecnología, entendiendo la tecnología como cosas atadas a software. Pero cuando tú dices las vacunas son una forma de tecnología, y cuando tú tienes una población sin vacunas, es una población que es mucho más vulnerable a, digamos, no va a poder crecer como una población que sí tiene acceso a vacunas. Entonces, ese tipo de tecnología también es importante. Desagües y tuberías. Una ciudad sin desagües y tuberías no es igual que una ciudad con tuberías y desagües. O sea, de nuevo, diferentes mecanismos de conectividad por carreteras, puentes, todo eso. Infraestructura, todo eso es tecnología. Conocimiento es tecnología. Porque la gente lo relaciona más con la cosa de software y cosas y app y chat. No. No es eso, es algo mucho más. Bueno, lo que tú estás haciendo en Emprendete es tecnología de conocimiento, de formación. Y lo que nosotros aquí también, o sea, todo es tecnología, pero lo involucran con todo lo que es app y todo eso, y software y tal. A mí eso fue lo que más me gustó de este premio, que volvió a poner sobre la mesa que la tecnología es algo mucho más amplio. Todo lo que mejora, hace más fácil tu vida. Entonces, y te da calidad. Entonces, bueno, todo eso, por supuesto que hoy tú dices, yo prefiero entrar en una aplicación en mi teléfono a ir a un banco, ¿no? Yo dije, también, yo te lo reconozco, pero no solamente eso, es eso, que tú vayas a un hospital a hacerte un procedimiento quirúrgico y puedas tener las opciones de punta porque te vas a recuperar más rápido, porque es menos invasivo, todo eso cuenta. Entonces eso me gustó mucho, y así las conversaciones en estos días han sido muy buenas, porque ha sido volver a entender la tecnología como un gran habilitador de la calidad de vida de las personas. Y lo importante que es la economía como pilar fundamental de la acción humana. Es correcto. Como lo decía Mises, ¿no? Mises, es que la acción humana se mueve precisamente por ese esquema de incentivos, esquema de incentivos, y cada paso que tú das tiene un costo y tiene un beneficio. Y que cada una de estas tecnologías al final ayuda. La mejora de la calidad de vida es también probablemente la aparición de nuevos mercados. Entonces son nuevos empleos, son nuevos fuentes de ingresos, de riqueza, de bienestar, y al fin, como se llama nuestro podcast, de florecimiento humano. Es correcto. Muchísimas gracias, Sandy, qué gusto que hayas estado en nuestro Se Dice Podcast. De verdad ha sido una conversación muy linda, muy grata, y felicitaciones por todos los éxitos que tienes, porque sé que los haces muy bien y además eres una comunicadora muy buena, ¿verdad? Gracias. Entonces, Rocío, querida audiencia, pues este ha sido nuestro podcast con la profesora Sandy Gómez, quien, bueno, es muy querida en nuestra institución porque desde chiquita está aquí. Y los esperamos en el próximo episodio de nuestro Se Dice Podcast. Recuerden seguirnos por nuestras redes, @Se Dice en X y Se Dice Libertad en todas las demás. Hasta pronto.